Quiero invitarles a inclinar su rostro allí donde están. Vamos a orar una vez más. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has protegido durante este día. Te queremos rogar en esta hora que tu Santo Espíritu continúe con nosotros. Que lo que vamos a estudiar, Señor, sea para nuestro fortalecimiento, que podamos por sobre todas las cosas estar atentos a la influencia y el llamado de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sin más preámbulos, yo les dije que este tema no se lo podían ustedes perder. El título de este tema es El ladrón en la noche. Y tal vez a medida de introducción, bien cortita, para que ustedes vayan viendo hacia dónde vamos a ir en el proceso de compartir este tema, es la gran sorpresa que ustedes no, porque ustedes están acá, y yo sé que hay gente que está mirando en las redes sociales. Pero la gran sorpresa que muchos adventistas del séptimo día van a tener. Porque si hay alguien que está preocupado porque nosotros no crezcamos espiritualmente, es Satanás. Y si hay alguien que está preocupado para que nosotros no nos preparemos como deberíamos prepararnos, es el diablo. Y él va a utilizar todas las maneras posibles para que nosotros quedemos distraídos con cualquier cosa menos con lo que es importante. Estamos viviendo nosotros, y yo creo que es así, estamos viviendo, y yo sé que muchas veces hemos escuchado esta expresión, los pastores, los que predican acá, decimos, estamos viviendo en el tiempo del fin, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuán dramática es la vida en este momento. Estamos viviendo situaciones extremadamente complejas en el planeta, en todas partes. Y yo creo que en el plan de Dios este asunto no. Es más, me he atrevido a decirle a mis hijos que tienen a sus hijitos, les he dicho, yo no creo que tus hijos vayan a la universidad. No creo. Es una creencia mía, no lo vayan a tomar como que está escrito en la palabra del Señor ni en el Espíritu de profecía. Porque las cosas están extremadamente aceleradas y avanzadas. Y entonces el diablo tiene preparado algo también para el pueblo adventista. ¿Por qué el pueblo adventista? Porque el pueblo adventista es un pueblo que dice que vive de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos la verdad, hemos utilizado esa expresión por mucho tiempo, tenemos la verdad. Hasta cierto punto nos hemos convertido hasta exclusivistas en nuestra manera de visualizar las cosas. Y a veces nos hemos sentido de que el resto del planeta no se va a salvar solamente nosotros. Cuidado, Dios tiene mucho pueblo allá afuera. Es más, tiene más pueblo afuera que aquí adentro. Esa gente necesita recibir el llamado de Dios. No son todos los que están, ni están todos los que son. Y entonces la advertencia para nosotros es esta noche. No vaya a ser que nosotros, estando aquí adentro, en el fondo terminemos simplemente teniendo el destino como que nunca conocimos estas cosas. Ok, let's go. Estamos viviendo a las puertas de dos eventos que cambiarán el destino de los cristianos. El primer evento es el derramamiento del Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. Ahora, este derramamiento del Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Se llama lluvia tardía. Este es un evento que está descrito y nosotros siempre estamos orando y estamos pidiendo a Dios que, Señor, que la lluvia tardía y es correcto porque es eso.
lo que nosotros queremos, lo que se nos ha prometido. Yo me voy a ampliar más sobre este asunto, específicamente el día de mañana, para que nosotros nos detengamos un poquito, de manera tal que nuestro pedido de la lluvia tardía sea y esté en el contexto correcto. El segundo acontecimiento es la segunda venida de Cristo. Así que nosotros como adventistas del séptimo día sabemos perfectamente bien que antes de la segunda venida de Cristo, lo que estudiamos el día sábado, ¿no? Viene esta manifestación impresionante, apoteósica de Dios en relación al derramamiento del Espíritu Santo. Que de paso, yo no quiero que se me confundan allí, en el siguiente sentido. ¿Se acuerdan que leímos ayer una cita que decía que nosotros siempre estamos esperando que el derramamiento del Espíritu Santo sea, ¿cuándo? Sea un hecho futuro. Y sin embargo, es nuestro privilegio tenerlo, ¿cuándo? Hoy. Sí, viene un tremendo acontecimiento apoteósico, pero no nos vamos a quedar esperando porque en la experiencia de Jesús, ayer vimos que Él diariamente pedía la unción del Espíritu Santo, lo cual quiere decir que es un asunto diario que nosotros necesitamos pedir. Ahora, dos miembros de la Trinidad aparecen gloriosamente en los acontecimientos del tiempo del fin. La llegada de ambos es vital para los adventistas del séptimo día. ¿Quiénes son esos dos miembros de la Trinidad que aparecen gloriosamente en los acontecimientos del tiempo del fin? ¿Quiénes? Es el Espíritu Santo y el Señor Jesús. A la mitad del pasaje que habla sobre el Armagedón, miren, a partir de ahora, en mi país hay un dicho que dice, ojo, pestaña y ceja. Eso quiere decir, ponle atención a esta parte que vamos a empezar a desarrollar. Miren, a la mitad del pasaje que habla sobre el Armagedón, Cristo hace la siguiente advertencia. Apocalipsis, capítulo 16, los versículos 12 al 16. Yo lo he puesto aquí, lo vamos a leer y ustedes van a ver dónde está el énfasis puesto. Regreso otra vez para esto. A la mitad del pasaje que habla sobre el Armagedón, Cristo hace la siguiente advertencia. Dice allí, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritu de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La parte que está en amarilla es la parte que yo necesito que esta noche nosotros le prestemos atención. Dentro de esa advertencia, porque recuerden ustedes que quien le da el mensaje a Juan es ¿qué cosa? Porque el Apocalipsis no es otra cosa que el mensaje de Jesús. Y muchas veces la gente habla, sí, que esto está lleno de bestias y de cosas. No, es el mensaje, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje donde aparece Jesús. Y entonces, a la mitad de ese versículo, miren lo que dice Jesús aquí. He aquí yo vengo, ¿cómo viene? Vengo como ladrón. Está hablando Jesús, ojo. Bienaventurado el que, ¿qué cosa hace? El que vela y guarda, ¿qué cosa? Guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Dónde en el libro de Apocalipsis tú escuchas esta misma terminología de parte de Jesús en relación al tema de guardar tu ropa para no estar desnudo? ¿Dónde lo encuentras? En Apocalipsis. Aparte de esto, exactamente en el capítulo 3, en el mensaje ¿a quién? A la Odisea. La misma terminología que Jesús utiliza en el capítulo 3, lo vuelve a repetir ahora aquí.
Ahora bien, ¿por qué algunos serán sorprendidos por el ladrón en la noche? En Apocalipsis, como acaban de mencionar ustedes, el capítulo 3 y el versículo 17, Jesús dice, porque tú dices, de paso, estos somos nosotros, ¿ok? Esta es la última iglesia que existe antes de la segunda venida de Cristo. Somos nosotros, los cristianos adventistas del séptimo día, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la realidad desde la perspectiva de Jesús es ¿qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice ahí? Y no sabes que tú eres, ¿qué cosa? Desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más? Mantengan el versículo anterior que hemos leído, donde él habla sobre el tema de la desnudez. Por tanto, yo te aconsejo, dice Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras, ¿recuerdan la ropa otra vez? Vestiduras blancas, ¿para qué cosa? Para vestirte, ¿y qué cosa? Y no, ¿qué cosa? Se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. A la iglesia del tiempo del fin, basado en el versículo anterior, le falta esto. ¿Qué le falta? Discernimiento. ¿Qué significa la palabra discernimiento? Tiene que ver con comprender, tiene que ver con entender, tiene que ver con saber diferenciar entre lo que está bien, lo que no está bien, las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Y yo les voy a decir, porque a mí me gusta fundamentar las cosas que digo, no simplemente que, le falta discernimiento. Ustedes van a ver por qué yo lo estoy mencionando. Por eso Cristo le ofrece, ¿qué cosa le ofrece? Le ofrece colirio. ¿Qué dice? Unge tus ojos con colirio, ¿para qué cosa? Para que veas. El colirio, nosotros sabemos a quién representa. Miren esta cita, las mentes que son alertadas, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Discernirán cuando nuestros ojos sean ungidos, ¿por quién? Por el colirio santo seremos capaces de detectar las preciosas gemas de la verdad, aun cuando ellas estén enterradas bajo la superficie. En otras palabras, el colirio es la representación del Espíritu Santo que necesita la iglesia del tiempo del fin para poder, ¿qué cosa? Discernir. ¿Y qué cosa es lo que nosotros vamos a discernir cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Qué vamos a discernir? Vamos a ser capaces de ¿qué cosa? De detectar las preciosas gemas de la verdad. Necesitamos esta parte de lo que nos está ofreciendo Jesús, y tengo los otros, pero no en este tema, sino eso viene en el tema de mañana y de pasado mañana. Necesitamos el Espíritu Santo como colirio. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron ¿por qué? ¿Por qué colirio? Tuvimos la oportunidad, más de una vez lo he mencionado, de poder estar en la iglesia de la Odisea. La Odisea está en Turquía. Y fuimos y pasamos un sábado en la iglesia de la Odisea. Son las ruinas. Nuestro culto lo hicimos así, habían unas gradas al pie de lo que había sido un coliseo. Y estábamos con el doctor John Paulin, que es un especialista en todo lo que tiene que ver, es probablemente uno de los adventistas que más ha escrito sobre Apocalipsis. Y entonces andábamos siguiéndolo a él, preguntándole y esto, aquello y lo otro, porque él, cuando estábamos allí, era como que él estuviera en su casa y conocía prácticamente cada piedra que estaba allí. Y entonces
a un grupo de nosotros nos llevó y dice, ¿se acuerdan del versículo del colirio? Sí, sí, vengan conmigo, yo los voy a llevar. Y nos llevó a un lugar donde estaba un centro de distribución de agua. Y nos mostró, miren, el agua venía, dice, de las colinas de allá, agua fresca, y venía, y efectivamente eran tan sofisticados en aquel entonces que ya en la Odisea, la ciudad de la Odisea, tenían las canaletas para poder llevar el agua de un lado para otro. Y él nos mostró ese centro de distribución. Dice, lo más interesante es que cuando el agua venía fresca desde arriba, para cuando llegaba a la ciudad ya era agua tibia. Y dice, y aquí en esta ciudad había mucha gente con problemas en los ojos. Los médicos de aquel entonces habían descubierto qué era lo que se necesitaba para poder curar los ojos. Y tuvimos la oportunidad de ir a donde se consideraba el centro de salud. Y la Odisea se hizo famosa por su famoso colirio. Por eso es que Jesús, cuando le está dando el mensaje a la iglesia de la Odisea, le está dando un mensaje. Y esos primeros hermanos de la iglesia de la Odisea conocían perfectamente bien las comparaciones y los ejemplos que Jesús estaba haciendo a través de Juan cuando les hablaba de estas cosas. Solamente que Jesús los llevó de algo conocido y los llevó a algo que él necesitaba que ellos pudiesen comprender. Porque los ojos son sumamente importantes. Necesitas ver. Yo me saco los anteojos y simplemente no puedo ver como alguna vez pude ver. Y sin embargo el colirio era eso que te daba la claridad para poder visualizar las cosas. El colirio viene a ser una representación del Espíritu Santo, que es la más y mayor necesidad que la iglesia de la Odisea, una de las más grandes necesidades que la iglesia de la Odisea, nosotros necesitamos en este tiempo. El colirio es para que pueda ver espiritualmente, porque ella piensa, se está refiriendo a la Odisea, ella piensa que no tiene ninguna necesidad, pero es candidata para la experiencia del ladrón en la noche porque Cristo está fuera de la puerta. Y ustedes todavía en su mente están pensando, pastor, ¿qué es este asunto en ladrón de la noche? Y yo se los estoy llevando como si fuera una película de terror, ¿no? Ya viene. La realidad de la iglesia del tiempo del fin, según de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Cuando yo leo a Timoteo, Timoteo no le está hablando a gente pagana. Timoteo, cuando habla de las características de las personas del tiempo del fin, Timoteo agarra y ¿qué cosa termina diciendo? Que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita. Ahora, vuelvo a repetirles, ¿él les está hablando a cristianos o les está hablando a paganos? Le está hablando a cristianos. Le está hablando a la iglesia del Señor. Dice, miren, en los acontecimientos del tiempo del fin, la iglesia del tiempo del fin, dentro de la iglesia habrá gente que tiene apariencia de piedad. Y el más grande problema es esta palabra. ¿Qué cosa es apariencia? Algo que parece, pero no es. En otras palabras, este es un engaño. ¿Y qué dice acá? Apariencia de piedad. ¿Qué cosa es piedad? Cuando usted hace un estudio en el griego sobre la palabra piedad, piedad es alguien que solamente quiere hacer la voluntad de Dios. Es una persona piadosa. Y es lindo cuando uno mira estas palabras porque si usted le pone una I y una M aquí adelante, ¿qué sale? Impío, ¿no? Impiedad, alguien que, ¿qué cosa? Alguien que es exactamente lo opuesto. El mayor problema de este versículo es que, ¿qué cosa? Es apariencia. Ahora, hermanos queridos, cuando nosotros estudiamos estas cosas,
La primera tentación que nosotros tenemos es empezar a mirar a todo el mundo y decir, a ver, ¿dónde están estos que tienen apariencia de piedad? No lo hagas. El Espíritu Santo no te ha puesto a ti para mirar a los demás. Mírate a ti mismo. Analízate. ¿Seré yo, Señor, que estoy en la iglesia? Digo creer en ti. Digo vivir como un cristiano adventista el séptimo día y sin embargo en el fondo no es otra cosa apariencia de piedad. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Y créeme que si tú te haces la pregunta correcta, el Espíritu Santo se va a encargar de demostrarte y decirte si realmente estás viviendo una vida de apariencia. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque la tendencia natural de nosotros los seres humanos es empezar a apuntar el dedo a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, ese no es el trabajo que el Señor nos ha dado, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Miren, a un grupo de adventistas les está faltando, ¿qué cosa? Según eso, el poder del Espíritu Santo manifestado a través de la lluvia temprana, porque Jesús aún está fuera de la puerta de su corazón. Y ustedes van a decir, pastor, no nos confunda, porque usted está poniendo ahora un nuevo elemento. Esto lo he puesto a propósito, porque mañana vamos a pasar más tiempo en este asunto. Porque siempre hablamos de la lluvia tardía, pero no hablamos de la lluvia temprana. ¿Cuál es el problema aquí de este grupo de adventistas que va a ser sorprendido por el ladrón en la noche? El problema es, ¿qué cosa? Y aquí lo voy a volver a repetir. Un grupo de adventistas les está faltando el poder del Espíritu Santo manifestado a través de la lluvia temprana, porque Jesús, ¿qué dice? Aún está fuera de la puerta ¿de dónde? De su corazón. ¿Cómo sabemos que necesitamos? ¿Se han dado cuenta? Yo ando con mi esposa que siempre está haciendo cosas para los niños y todo, y más de una oportunidad en los cultos de nuestros propios niños, en la escuela sabática, las maestras, ¿qué le dicen a los niños? Necesitas, ¿qué cosa? Hacer que Jesús viva ¿dónde? En tu corazón. Y eso es bíblico. ¿Por qué? Miren lo que dice Efesios 3:17. Y este es el segundo punto que vimos el sábado de cuál es nuestro propósito, qué es lo que queremos hacer a través de este seminario. Mire, fortalecidos con el poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu, para que habite, ¿quién? Cristo, por la fe, ¿en dónde? En nuestros corazones. Así que cuando nosotros le decimos a los niños, ¿quieres que Jesús esté en tu corazón, habite en tu corazón? Es bíblico, ya lo había dicho el apóstol Pablo a los Efesios. El mayor problema de este último grupo de adventistas del séptimo día es que no han hecho esta transacción de dejar que a través del Espíritu Santo Cristo habite en su corazón. Ese es el mayor problema, esa es la mayor dificultad, porque en el momento que nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, Jesús está viniendo a vivir en nuestro corazón y la transacción es mucho más completa, porque dice, para luego ser capaces de ¿qué cosa? De comprender el amor de Cristo. Yo le digo a mi esposa muchas veces, cuando hables con las maestras, enséñales una cosa. Que aprendan a enseñar con amor. Enseña con amor. Y a veces nosotros los predicadores enseñamos la verdad, pero no la enseñamos con amor. Hay algunos que venimos con nuestro bate de béisbol. No estoy hablando acá de la iglesia. Estoy hablando, he conocido muchos, vienen pastores que vienen con su bate de béisbol y garrote a cada uno y tú sales con un chinchor, otro aquí por acá, amoratado, todo ensangrentado y la gente afuera, wow, qué buen sermón, porque te golpearon. Masoquistas, totalmente masoquistas. Y algunos piensan que con sangre entra la letra. No, la letra entra con el amor de Jesús. Jesús nos enseñó que deberíamos nosotros amar a la gente, pero Jesús no tuvo problemas en decir las cosas cuando las tenía que decir, porque amaba a la gente. Pero hay maneras de decir las cosas. Ahora miren bien, la única manera que Jesús mora en el corazón es mediante la unción diaria del Espíritu Santo. El dejar a Jesús fuera, ¿qué va a pasar?
prepara a la persona para la experiencia del ladrón en la noche. Y ya los veo con cara de que, pastor, ¿y qué cosa es la experiencia del ladrón en la noche? Ahí vamos. Esto ya lo había mencionado. Miren lo que dice ahí. El hecho de que Cristo permanezca fuera, se está refiriendo fuera del corazón, describe la experiencia de las vírgenes insensatas de Mateo 25 que no estaban listas para la venida de Cristo. Les hago una pregunta. ¿Quién contó la experiencia de Mateo 25? ¿Quién fue el que narró esa experiencia? ¿No fue Jesús? Y era otra ilustración que Jesús utilizó, ¿para qué cosa? Para hablar sobre la segunda venida y la condición de la iglesia antes de esa segunda venida. Y mostró con toda claridad ese grupo de vírgenes que llamadas las vírgenes, ¿cómo eran? Sí, me estaba acordando de las insensatas, pero las otras eran las vírgenes prudentes. Iba a decir satas, pero no tenía nada que ver. Las prudentes. Las prudentes. ¿Cuál fue la preparación de las prudentes? ¿Qué tenían las prudentes que las otras no tenían? Tenían el aceite necesario, ¿para qué cosa? Para poder aguantar, a pesar de que se durmieron juntamente con las otras, pero cuando el esposo apareció, ¿qué cosa hicieron? Ellas, mira, se está apagando, no hay problema, sigamos para la fiesta. ¿Y las otras qué pasó? Ups, se les acabó. Y ese aceite que era la representación, ustedes saben qué era, el Espíritu Santo. Me atrevo a decir, porque lo vamos a desarrollar un poquito más, que la experiencia que tuvieron estas mujeres es la experiencia que va a tener la iglesia de ahora antes de la segunda venida de Cristo. El cuadro de Cristo afuera, fuera del corazón, describe a los muchos que se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y uno dice, pastor, ¿cómo va a ser eso? Nosotros, no, eso es lo que dice el Señor. La pregunta ahora viene, ¿por qué ocurrirá esto? Porque no conocían ¿a quién? No conocían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en ellos. Tienen una forma de religión, ¿qué cosa? Sin Cristo. Y Jesús se ha quedado ¿dónde? Jesús se ha quedado afuera. Son candidatos ¿a qué cosa? A la experiencia del ladrón en la noche. Ahora, Jesús advirtió que su venida sería como un ladrón en la noche. Miren la cantidad de versículos que él utiliza la expresión. Y por eso es que el título de este estudio tiene que ver con el ladrón en la noche. Miren lo que dice Mateo allí, en el capítulo 24 y el versículo 43. Está hablando Jesús, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar, ¿qué cosa? Su casa. Cuando Jesús habla del ladrón, ¿en realidad de qué está hablando? Sí, pero ¿por qué utiliza la figura del ladrón? En otras palabras, está hablando de algo inesperado. El ladrón no nos manda un texto, dice, esta noche voy a estar en tu casa, no nos dice eso. Miren cómo otras iglesias interpretan el tema del ladrón. Porque hay toda una teología creada en relación al tema del ladrón y sin embargo Jesús nunca trató de que nosotros entendiésemos las teologías populares en el mundo cristiano que hay sobre este asunto del ladrón. Lo que Jesús estaba queriendo mostrar en la experiencia del ladrón es ¿qué cosa? Es lo inesperado, nadie lo espera. Lucas dice casi exactamente lo mismo, pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Mire lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 4, porque vosotros sabéis, le está hablando
todos estos están hablando a gente cristiana. Dice, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá, ¿cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Y miren, hermanos, porque si tú te vas esta noche y no te acuerdas del número 4, necesitas acordarte del número 4 para que no pases por la experiencia del ladrón en la noche. ¿Qué cosa dice el número 4? Mas vosotros, hermanos, ¿no estáis en qué cosa? No estáis en tinieblas para que aquel día os... ¿Cuál es la palabra clave aquí? Sorprenda. Sorprenda. Aquí en este versículo el apóstol Pablo está advirtiendo, está diciendo, cuidado, tú que conoces la verdad, tú que sabes estas cosas, no te vayas a quedar sorprendido, no vaya a ser que el ladrón te caiga allí y tú no estés apercibido. Miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá ¿cómo? Como ladrón en la noche, en cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué dice Juan? En el capítulo 3 y en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, ¿qué dice la palabra? Velas, vendré sobre ti, ¿cómo? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, esto es sumamente importante porque el ladrón, lo que ustedes estaban diciendo, no nos avisa, dice, no vas a saber a qué hora vendré sobre ti. Así que ustedes van a encontrar que el tema del ladrón en la noche es un tema que lo conocían los apóstoles, lo conocía el apóstol Pablo, lo conocía Jesús porque lo mencionó. La pregunta ahora es, ¿será realmente posible que los adventistas del séptimo día experimenten por la falta de preparación la experiencia del ladrón en la noche en la segunda venida de Cristo? Vamos a ver. Los adventistas, nosotros, esperan que Cristo venga después de ¿cuándo? Todos estamos esperando, ¿no? La ley dominical. La ley dominical. Y después estamos esperando ¿qué cosa? El decreto de muerte y las plagas. ¿Cómo entonces pueden ser tomados por sorpresa? Si eso es lo que nosotros creemos, si eso es lo que nosotros hemos predicado, ¿cómo nos van a sorprender si nosotros esos acontecimientos los tenemos ahí adelante? Miren, no seríamos sorprendidos si solo pensaríamos en la segunda venida. Pero si la experiencia del ladrón en la noche ocurre antes de la segunda venida, entonces tenemos un problema. ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a mirar un poquito lo que ocurrió en el pasado, porque lo que ocurrió en el pasado se volverá a repetir. Recordemos la promesa profética de Malaquías 4:5. Malaquías es el último capítulo de la Biblia, del Antiguo Testamento, perdón. Y ahí se nos dice, he aquí yo os envío, ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, los maestros del Antiguo Testamento conocían el panorama de los eventos finales relativos al primer advenimiento. Ellos conocían, ellos sabían, tenían sus esquemas de saber que primero, antes de que venga el Mesías, va a tener que aparecer Elías. Antes del advenimiento colocaban la venida de Elías de manera que al menos podían esperar hasta que él viniese. Cuando esto ocurriese, entonces sabrían que el Mesías estaría cerca. El panorama de las profecías sería su guía. Un día, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de ese panorama profético y le hacen la siguiente pregunta en Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron,
¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En otras palabras, los discípulos le están preguntando a Jesús sobre el panorama profético que los escribas habían enseñado y que ellos tenían como parte de su conocimiento. Ahora quieren ellos que Jesús profundice. Vamos a la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús otra vez. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y entonces ahora miren la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y miren lo que está escrito en amarillo. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ojo. Los maestros de Israel tenían en su mente los acontecimientos puestos de manera tal que ellos no se perdiesen la venida del Mesías. Y sin embargo, aún teniendo el panorama profético, según Jesús, ¿qué pasó? Se lo perdieron. Se lo perdieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, porque ¿quién era Elías? Era Juan el Bautista. No es que Elías iba a resucitar, Elías iba a descender del cielo, sino que el espíritu de Elías, de paso si ustedes leen por qué Juan el Bautista realmente se convierte en el poseedor del espíritu de Elías, miren la obra de Elías en el pueblo de Dios. Especialmente cuando Elías tiene ese encuentro en la época del rey Acab, tiene ese encuentro con los profetas de Baal y el pueblo está en una condición de no saber qué cosas son y él dice, bueno, tomen una decisión o van a servir a Dios o simplemente y ellos se quedan en silencio, ¿no? Bueno, cuando llegó Juan el Bautista, el pueblo seguía exactamente en una condición muy parecida a lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista viene con ese espíritu y realmente hace una labor impresionante. No solamente prepara el camino para que aparezca Jesús, sino que a la vez mucha gente se da cuenta y se bautizan, pero los que no se dieron cuenta eran ¿quiénes? Eran los que se supone que conocían todos los acontecimientos proféticos. Los escribas y especialistas en las profecías del Antiguo Testamento que conocían el panorama profético del primer advenimiento perdieron ambos eventos. ¿Cuáles son esos? La venida de Elías y ¿qué cosa? Y la primera venida de Cristo. Póngase a pensar un poquito. Pasarte la vida entera pensando de que antes de la venida del Mesías tiene que aparecer Elías. Aparece Elías en la persona de Juan el Bautista, no lo reconocen. Aparece el Mesías y no lo reconocen. Esto a nosotros nos tiene que enseñar a que hay algo que nosotros necesitamos hacer. Porque podemos llegar a ser sorprendidos exactamente igual como todos estos dirigentes y todas las personas que terminaron creyendo en la manera como ellos simplemente desarrollaban su panorama profético. Los dos eventos estaban diagramados por el panorama profético y ambos se perdieron. La experiencia del ladrón en la noche no es en la venida de Cristo. Eso ya es demasiado tarde. Después de la ley dominical, el decreto de muerte, el gran tiempo de angustia, las plagas y la iniciación del Armagedón, se espera la segunda venida. ¿Qué pasa si la experiencia del ladrón en la noche ocurre antes de los acontecimientos ya mencionados? Miren lo que dice Ellen White. Miren. ¿Qué vio ella?
muchos, ¿qué hicieron? Descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio, es el tiempo del refrigerio es el momento donde realmente viene esta renovación espiritual. Ellos estaban esperando que en el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía, ¿qué hace? Los preparase ¿para qué? Para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y miren lo que dice, ¿y a cuántos vi? ¿Qué cosa? Sin amparo en el tiempo de angustia. ¿Qué había pasado? Habían descuidado la preparación necesaria. Eso es la experiencia del ladrón en la noche. Adventistas del séptimo día, que conocemos todas las doctrinas, las hemos hablado, hemos orado por el derramamiento del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía, y sin embargo el día que aparece la lluvia tardía, ¿qué fue lo que ocurrió? Apareció el día de la lluvia tardía y fíjense bien lo que dice esta cita. La lluvia tardía, muchos esperan, ¿qué cosa? Que los prepare ¿para qué? Para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. La lluvia tardía no te prepara. Lo que te prepara es la lluvia temprana. Y nosotros no estamos hablando de la lluvia temprana. Por eso mañana no te pierdas el tema de la lluvia temprana. Porque esa va a ser la gran sorpresa. Señor, estamos esperando la lluvia tardía, la lluvia tardía, la lluvia tardía. Y no le hemos dejado a la lluvia temprana hacer su obra. Cuando llega finalmente la lluvia tardía, ahí está, vuelvo a repetir la parte que dice, ¿y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia? ¿Qué había pasado? Habían descuidado la preparación necesaria. Muchos adventistas, ustedes no, porque ustedes ya conocen esto, van a ser sorprendidos por el ladrón en la noche. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el gran problema de este grupo de personas? ¿Qué habían pasado? Habían descuidado, ¿qué cosa? La preparación necesaria. Muchas veces nosotros ponemos en algún tiempo del futuro que nos vamos a hacer mejores. Si no, pregúntale a tu esposa, mi amor, ya te pido perdón, ya voy a ser mejor. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos preparamos? ¿Cuándo hacemos un alto en la vida y le decimos, Señor, necesito a Jesús en mi corazón? Jesús no se puede quedar afuera. Porque el gran problema de la gente que fue sorprendida por el ladrón en la noche, adventistas del séptimo día, es porque conocían a Jesús en la teoría, pero nunca le dejaron entrar a su corazón a través de la presencia diaria del Espíritu Santo. Hermano, este asunto es serio, este es un asunto de vida o de muerte, este es un asunto no para dejarlo para el futuro, este es un asunto para este tiempo. ¿Se imaginan? Yo cuando estudio estas cosas, digo yo, qué terrible sería yo como pastor, porque esto de paso, ahí yo sé que ahí está Julia transmitiendo esto, pero ¿sabían ustedes que hay ángeles también aquí en este lugar registrando? ¿Saben que en mi hoja del cielo, en el archivo del cielo aparece ahí un video donde yo estoy hablando sobre esto? Y yo me pongo a pensar, qué terrible sería que yo mismo, habiendo compartido, termine, ¿qué cosa? Termine perdido y ser sorprendido por el ladrón en la noche. Porque el hecho de presentarlo no quiere decir, yo ya estoy arriba. Este es un asunto diario, hermanos. Este es un asunto de todos los días. Este no es de que en algún momento, Señor, mira, acá tengo mis galones. ¿Qué galones? No tienes nada, eres un ser humano. Tú necesitas al Espíritu Santo tanto como el que más.
Yo no quiero estar en el grupo de esta gente que estaban, ¿qué cosa dice ahí? Sin amparo. ¿Y ahora qué hacemos? Too late. La lluvia tardía otorga poder a los creyentes adventistas, pero no los prepara. Esto es algo que nosotros necesitamos comprender. Antes de seguir clamando por la lluvia tardía, necesitamos pedirle a Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que la lluvia temprana está haciendo en mi vida? No estar preparado, escuchen bien, no estar preparado para la lluvia tardía es ser dejado atrás. No estar preparado para la lluvia tardía es la experiencia del ladrón en la noche. Debemos estar listos cuando caiga la lluvia tardía. O sea, que cuando ya la lluvia tardía viene, ya toda nuestra preparación, ya no estamos en el ABC, ya no estamos en el abecedario, ya no, eso es algo que pasó, ese es el trabajo que realizó la lluvia temprana. Cuando venga la lluvia tardía, no, ya no, eso ya está totalmente fuera de lugar. ¿Cuándo viene la lluvia tardía? Viene en el mismo tiempo en que viene la ley dominical. No hay tiempo para prepararse la lluvia tardía cuando venga la ley dominical. Imagínate, cuando venga la ley dominical ya es demasiado tarde. Ya nosotros tendríamos que haber pasado todas las cosas, si lo ponemos en forma en el colegio, ya hemos pasado los exámenes, ya hemos hecho absolutamente todo, ya hemos pasado de grado. Estamos ya listos. ¿Por qué? Porque en este tiempo nos hemos preparado. En este tiempo hemos dejado que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Este tiempo realmente hemos permitido que se produzcan las reformas, los cambios que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una vez que aparece la ley dominical, ok, lo siguiente que va a tener que venir es ¿qué cosa? Es la lluvia tardía. Ahora miren, Satanás sabe que los adventistas del séptimo día esperan una ley dominical nacional y una ley dominical internacional. Él desea que los adventistas no estén listos cuando las leyes dominicales aparezcan en el panorama profético. Entonces, ya no estarán preparados para la lluvia tardía y experimentarán, ¿qué van a experimentar? El ladrón en la noche. Seremos sorprendidos por no haber tomado el tiempo necesario, como ahora, para prepararnos y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Para estar listo para la segunda venida de Cristo, uno debe estar listo para la segunda venida del Espíritu Santo. Siempre, segunda venida, no. Hay que estar listos para, ¿qué cosa? Para la segunda venida del Espíritu Santo, que es la lluvia tardía. No estar preparado para la segunda venida del Espíritu Santo es no estar listo para la segunda venida de Cristo. Eso es el ladrón en la noche. Y acá hay un pequeño esquema que espero que nos ayude a ilustrarlo un poquito. La ley dominical, la lluvia tardía, el ladrón en la noche. Nosotros estamos esperando, ¿no? Ley dominical, lluvia tardía, pero si la preparación no se hizo en esta parte de acá, ¿qué va a pasar? El ladrón en la noche. Ya es demasiado tarde. Lo siguiente que viene es lo que tiene que ver la batalla del Armagedón, que eso es para otro estudio, el fin del tiempo de gracia y finalmente la segunda venida de Cristo. Es un esquema muy simple, pero a la vez es un esquema que nosotros, los adventistas del séptimo día, necesitamos tenerlo bien claro en nuestra mente, porque ninguno de nosotros quiere pasar por la experiencia del ladrón en la noche. Y he vuelto a poner esto para que nos acordemos. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia?
habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Pero miren lo que continúa en esta cita, y es una cita un poquito larga, pero lo he puesto porque necesitamos entender el contexto. Quienes se nieguen a ser tallados, miren la terminología, ¿saben lo que es tallar algo? ¿Han visto cuando los escultores tallan? Ese es el trabajo del Espíritu Santo, tallarnos. Ese es el trabajo de Reforma. Miren, quienes se niegan a ser tallados por los profetas, ¿qué profetas? La Biblia dice, y a purificar sus almas obedeciendo a toda la verdad, quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad. ¿No son esos los laodicenses? ¿No somos esos? ¿No? Piensas que estás rico y todo lo demás, todo lo que dice ahí. Dice, quienes presumen estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegará al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y encuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá, ¿qué dice? Ya no habrá tiempo para ello, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Antes de ese tiempo, de ese tiempo se promulgó la solemne declaración, el que es injusto, sea injusto, y esto es el versículo de Apocalipsis, pero está dentro de la cita, dice, todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, y todo el que es santo, santifíquese todavía. Vi que nadie, ¿cuántos? Nadie podrá participar, ¿de qué cosa? Del refrigerio, a menos que haya vencido, ¿qué cosa? Todas las tentaciones. ¿Triunfado de quién? Del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Aquí mucha gente se desanima. Aquí mucha gente dice, pastor, vencer todo, no, ya me perdí, mejor me salgo de la iglesia y me voy, total, mire, es mejor me revuelco en el mundo, vivo lo poquito y finalmente, bueno, pues por lo menos muero feliz. Cuando dice allí que nosotros necesitamos vencer todas las tentaciones, no se nos ha dejado solos, porque si tú le das al Espíritu Santo la posibilidad de tener el control de tu vida, sí puedes. Si vas a poder, solos no podemos. Solos te va a durar tu fuerza de voluntad, una semana, un mes, vas a cambiar. Pero cuando tú diariamente le dices, Señor, aquí estoy, yo necesito que el Espíritu Santo tome el control de mi vida hoy día. El Espíritu Santo te ayuda y ¿sabes qué cosa? Las tentaciones y lo que sea que de alguna manera nos hace desviar del sendero, Dios nos va cambiando. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a darle el control de nuestra voluntad al Espíritu Santo. No te desanimes, sí se puede. Cuando tú leas esto, no te desanimes. A menos, dice ahí, nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más, ¿a quién? Al Señor. Buscar anhelosamente, ¿qué cosa? La preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Recuerden, todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Y ahí está, primeros escritos, ese es el contexto de la primera parte de la cita que yo les había mencionado. Es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Hablen acerca de esto. Esto es lo que estamos haciendo. Oren por Él. Prediquen acerca de Él. Porque el Señor está más que deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres dar buenas dádivas. ¿A quiénes? A sus hijos. Y termino diciéndoles esto. Si ustedes se olvidan lo que hemos estudiado en esta noche,
Por favor, no se olviden de esto. Mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? Vamos a leerlo todos juntos. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que Dios nos pueda bendecir. Ninguno de nosotros tendría que ser sorprendido como ladrón. Pero lamentablemente Jesús, cuando dio la parábola de las vírgenes, va a haber adventistas del séptimo día que van a ser sorprendidos porque no hicieron lo que había que hacer en el tiempo que lo había que hacer, y ese tiempo es ahora. ¿Podemos orar? ¿Podemos doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor? En base a lo que has entendido esta noche, háblale al Señor, y yo voy a terminar con una oración. Glorioso Padre que estás en el cielo. Señor, una vez más tus hijos e hijas estamos de rodillas. No nos queda la menor duda que nuestras oraciones están ascendiendo al cielo. Te queremos dar gracias porque tú tienes un pueblo en esta tierra. Cada uno de los que estamos en este lugar somos parte de ese pueblo. Señor, tú has sido bueno con nosotros a lo largo de nuestras vidas, nos has dado tu palabra, nos has mostrado el camino, nos has dado la salvación en Cristo Jesús. Tenemos verdades preciosas. Nos has dado, Señor, alguien que pueda estar con nosotros también todos los días, que es tu Santo Espíritu. Señor, conociendo todas estas cosas, habiéndote entregado la vida, Señor, no queremos ser sorprendidos por el ladrón en la noche. Claramente Jesús lo ha mencionado, que eso va a ocurrir. Los diferentes versículos, las citas muestran que esa va a ser una realidad, pero que esa realidad, Señor, no nos sorprenda a ninguno de nosotros. A mis hermanos y hermanas que también están viendo por las redes sociales, que en esta noche podamos hacer un pacto contigo de prepararnos, hoy más que nunca, que Señor, tu Santo Espíritu nos pueda mostrar las distracciones que muchas veces tenemos, que nos apartan. Necesitamos entregarle al Espíritu Santo el control de nuestra voluntad, de nuestra mente, de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de nuestras motivaciones. Necesitamos hoy más que nunca aprender a ser espirituales. Y necesitamos hablarle a la gente que no te conoce de que hay un camino mejor. La gente necesita conocer a Jesús, necesita conocer su salvación. Si amamos a alguien, necesitamos hablarles del amor salvador de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho, y gracias por lo que vas a seguir haciendo. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Quédate en la vida de cada uno de nosotros. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.